Hola, mi nombre es Jorge Tábara y hoy voy a hablarles sobre la aplicación de la factorización. Los objetivos de este tema es demostrar algunas proposiciones empleando la factorización de polinomios. El contenido conceptual que estamos desarrollando es la factorización de polinomios. Se requiere que el alumno conozca algunas cosas como ser los métodos que hemos estudiado anteriormente de la factorización. Como ser factor común, factorización por tanteo, trinomio cuadrado perfecto, diferencia de cuadrados y la factorización por tanteo con coeficiente principal distinto de 1. Se requiere que también conozca lo que son las fórmulas de factorización, que tenemos aquí la 2, la 3, la 4 que es diferencia de cuadrados y la fórmula 5. Con esto vamos a realizar las siguientes demostraciones. La primera demostración que nos piden encontrar es demostrar que la suma de tres números naturales consecutivos es un múltiplo de 3. Entonces, lo primero que vamos a hacer es representar el primer número con n y vamos a expresar el segundo y el tercer número, o sea, los números consecutivos a este, en función del primero. ¿Y eso cómo lo hacemos? Si decimos que el primer número es n, como el siguiente es el número consecutivo, sería igual a n más 1 y el tercero sería igual a n más 2. Entonces vamos a demostrar que la suma de estos tres números es múltiplo de 3. Entonces vamos a escribir la suma como n más 1 más n más 2. Por ejemplo, si n valiera 5, n más 1 sería 6 y n más 2 sería 7. Estamos hablando 5, 6, 7, tres números enteros naturales consecutivos. Entonces, si nosotros realizamos esta operación, nos quedaría igual a 3 por n más 3. Aquí podemos factorizar y podríamos aplicar lo que es factor común. Vemos que 3 es el factor común a ambos términos, por lo que podemos sacar 3 por n más 1. Y habiendo factorizado, nosotros con esto podemos demostrar, porque sabemos que n habíamos dicho que era un número natural, entonces n más 1, cualquier número natural que le sumemos un número más, va a seguir siendo un número natural. Y entonces, como tenemos aquí que es 3 por n más 1, hemos dicho que n más 1 es un número natural, multiplicado por 3, por definición, todo número natural multiplicado por 3 va a ser múltiplo de 3. Y de esta forma hemos demostrado que la suma de tres números naturales consecutivos son múltiplos de 3. Vamos a ver una segunda demostración para aplicar lo que son la factorización. En este caso, nos dicen que demostremos que la diferencia del cuadrado de dos números enteros consecutivos es igual a la suma de estos dos números. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Tenemos aquí dos números enteros consecutivos, n, y este sería n más 1. Eso quiere decir que son consecutivos. Si n vale 3, n más 1 vale 4. O sea, son dos números enteros consecutivos. En este caso, elevado al cuadrado. O sea, esta es una diferencia de cuadrados. Y lo que nos pide que demostremos es que esta diferencia de cuadrados es igual a la suma de estos dos números. Si nosotros factorizamos esta diferencia de cuadrados aplicando la fórmula 4, nos dice que x al cuadrado menos a al cuadrado, en este caso x vale n más 1 y a vale n, sería igual a la multiplicación de la suma por la resta de las raíces de estos dos números. Entonces lo hacemos así. La suma sería n más 1, que es lo que vale x, más n, y n más 1 menos n. O sea, la suma por la resta. Si nosotros resolvemos, n más n nos da igual a 2n más 1, y n menos n se nos eliminan, y nos quedaría simplemente 1. Si multiplicamos 2n más 1, nos queda igual a 2n más 1, si lo multiplicamos por 1. 2n es igual a decir a n más n, es exactamente lo mismo. N más n es igual a 2n más 1. Lo escribo de esta forma
para que lo vean. Ya hemos resuelto nuestra diferencia de cuadrados, vemos que factorizado nos queda de esta forma y esto es lo que queríamos demostrar, que dos números consecutivos, para este caso sería n más n más 1. O sea, al final esta diferencia de cuadrados es igual a la suma de esos mismos dos números consecutivos. Si n vale 3, por ejemplo, n más 1 vale 4. Lo vamos a ver mejor, ¿sí? Ya habiendo resuelto esta factorización, ahora aplicamos algunos valores numéricos para poder demostrarlo o para que podamos verlo más claramente. Ya habíamos dicho que la diferencia de cuadrados es igual a la suma, pues lo vamos a hacer ahora probando cuando n vale 4. En este caso, si n valiera 4, n más 1 sería 5. 4 más 1 igual a 5 y n4. Y aquí tenemos la diferencia de cuadrado de estos dos números. Vemos que 5 al cuadrado es igual a 25, menos 4 al cuadrado que es igual a 16, la resta de estos dos números es igual a 9. Lo que nos pedían demostrar es que esta diferencia de cuadrados es igual a la suma de estos dos números, que sería 5 más 4. Si lo resolvemos, 4 más 5 es igual a 9. Vemos cómo hemos encontrado la misma respuesta. Con esto hemos logrado demostrar que la diferencia del cuadrado de dos números enteros consecutivos es igual a la suma de estos dos números. Finalmente vamos a desarrollar una tercera demostración. En esto nos piden que demostremos que la suma de dos números impares es par. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a representar los números impares como 2n más 1 y 2m más 1. Estos siempre van a ser dos números impares. ¿Por qué? Porque si nosotros, no importa el valor que le demos a n, cuando nosotros lo multipliquemos por 2, seguro que es un número par, pero le vamos a sumar 1 para hacer este valor impar. Por ejemplo, si a n le damos un valor de 3, 3 por 2, 6, más 1, 7. Es un número impar. Si a n le damos un valor, por ejemplo, de 4, 4 por 2, 8, más 1, 9. O sea, siempre vamos a obtener números impares si los escribimos de esta forma. Entonces, esta va a ser la forma de representar nuestros dos números impares. Y lo que vamos a demostrar es que la suma de estos dos números siempre nos va a dar un número par. Como la suma sería 2n más 1 más 2m más 1, vamos a resolverlo y nos queda como 2n más 2m más 2. Aquí aplicamos la factorización por factor común. Encontramos que el factor común a todos los términos es igual a 2. 2 por n, 2 por m y 2. Por lo tanto, sacamos el factor común 2, que es múltiplo de todos los términos, y nos quedaría 2 por n más m más 1. Como n más m más 1, que son los valores que nosotros podíamos introducir aquí, es una simple suma, esto sabemos que este valor siempre nos va a dar un número entero. Sería n más n, m más n más 1, siempre va a ser un número entero. Y como aquí nuestro resultado está multiplicado por 2, eso nos dice que siempre nos va a dar un número par, porque por definición, cualquier número entero multiplicado por 2 siempre va a ser un número par. Y con esto hemos logrado demostrar lo que estábamos pidiendo, que la suma de dos números impares siempre va a ser un número par. Con esto hemos finalizado por hoy. Hemos demostrado algunas proposiciones empleando lo que es la factorización de polinomios. Muchísimas gracias.